Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado con dos jóvenes líderes de la ciudad de Cali, John Esteban Rodríguez, que está terminando estudios de Derecho en la Universidad Javeriana, y Sebastián Vargas, quien también está terminando estudios de Ciencias Políticas en la Universidad del Valle. Ellos hacen parte del colectivo de jóvenes que en las pasadas campañas electorales al Congreso y a la Presidencia de la República sacaron sus voces, pusieron sus protagonismos en función de la defensa de las distintas campañas y han mostrado su liderazgo en pro de temas de interés colectivo para la ciudad, la región y el país. Por eso los tenemos aquí, para que conversemos desde la óptica de la juventud sobre los problemas y los temas que palpitan en la actualidad nacional. Buenos días. Buenos días, José Alberto, muchísimas gracias. Sebastián, buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí y que el tema de la mesa de hoy sea procurar ver cómo va Cali, cómo va nuestro país, y nosotros como jóvenes, qué tenemos para proponer, qué tenemos para analizar y cómo podemos sacar adelante estas situaciones. Saludar a toda la audiencia que nos sigue en este momento, saludar a José Alberto y a John, y que este sea un espacio que nos siga retroalimentando a nivel personal y a nivel colectivo. Muy bien. Bueno, es necesario comenzar. Ustedes estaban apoyando, o mejor, liderando la consulta anticorrupción desde las diversas grupos o movimientos con los que están vinculados. Una inmensa cantidad de jóvenes estuvieron durante todo este año batallando porque la consulta anticorrupción se lograra, y por lo menos en el caso de nosotros como medio de comunicación y este programa y yo mismo desde mi papel periodístico en este momento, debo decirles a ustedes que yo no esperaba la votación que se alcanzó. El viernes víspera de elección pensé que podíamos llegar a 7 millones, entre 6 y 8 millones de votantes, porque se percibía una cierta frialdad en el ambiente. No había movilización política de los grupos, de los partidos, no había logística política en cuanto a transportes, refrigerios, etcétera. No había publicidad
grande como en otras campañas políticas. Los medios de comunicación habían sido relativamente tímidos en el llamado a que saliéramos a votar, pero creo que al final la respuesta fue contundente. El hecho de que no se haya logrado pasar porque escasos 400 y tantos mil votos como mandato al Congreso no deja de significar que 11.700.000 votantes, eso es mucha gente, sobre todo mucha gente desamarrada de las maquinarias políticas. Gente como ustedes y como yo, que salimos a votar por simple interés ciudadano. Ahí no estamos haciéndole caso a ningún dirigente político, a ningún caudillo, ahí no estábamos detrás de cuál era el tamal que nos iban a dar, ni de cuál era el contratico, ni nada por el estilo. Simplemente estábamos diciendo, esta es nuestra decisión. Eso pesa mucho. ¿Ustedes qué lectura le hacen a estos resultados? Bueno, son unos resultados totalmente anormales, o sea, inclusive para los que estábamos promoviendo la votación de la consulta anticorrupción, nos dejó sorprendidos ver que tantas personas se acercaron a las urnas independientemente sea para votar sí o sea para votar no. Inclusive creemos que la lucha de esta consulta también era vencer al abstencionismo. No se logró del todo, pero puedo decir que se dio un gran paso, que como lo dice José Alberto, reunía personas de diferentes tintes políticos. Dentro de la campaña nos pudimos encontrar con la grata noticia de bajar la polarización y empezar a reunirnos con jóvenes de otras campañas. Nos encontrábamos con jóvenes de Fajardo, jóvenes de Petro, inclusive alguno que otro joven del Centro Democrático que no era del ala radical y que va al extremo de no comprender de que en Colombia podemos hacer cosas juntos. Entonces es una apuesta que deja resultados positivos y negativos dependiendo de cómo se vean. Es una apuesta que se hace desde Claudia López, a quien tomó la bandera de esta consulta y hace esta apuesta que hoy pierde siendo como tal la consulta, pero gana con la semilla que está sembrando en muchos de los jóvenes que hoy en día estamos cambiando el chip y no queremos seguir, como quien dice, comiendo sin ver. Queremos ver qué es lo que está pasando y esto es la semilla de algo que pronto va a florecer. Varios matices nos deja esta campaña. Primero, la incidencia y participación juvenil. Nos aglomeramos en un comité que se llamó el Valle Dice 7 veces sí, como ya lo había mencionado anteriormente en otro espacio que habíamos tenido acá. 8 fuerzas diversas, jóvenes con De la Calle, Nos Unimos o Nos Hundimos, jóvenes con Fajardo, jóvenes con Petro, Coalición Ciudadana, entre otras tantas colectividades. Y entendimos que era necesario, por una causa común, una reivindicación colectiva, prescindir de lo que nos separaba e insistir en lo que nos unía, porque era algo que llamaba a toda la gente independientemente de su color o vertiente política. Lo que decía John, una votación totalmente histórica, anormal, y lo que decías vos inicialmente, los más optimistas los situábamos en 6 a 8 millones de votos. Nos sorprendió porque no había esa maquinaria que constantemente es en las elecciones y que se viene analizando ese fenómeno. Y eso también quiere decir que últimamente el voto de opinión viene ganando adeptos y también que esas causas pequeñitas que a todos nos indignan nos pueden unir como país. La paz, que debía ser un tema que nos unía, nos dividió, nos polarizó. El tema de las elecciones, que debía ser un tema que nos unía a candidaturas que tenían unos programas democráticos y alternativos, también nos separó por diversos motivos. Pero ahora estamos mostrando que el voto de opinión se está movilizando de manera interesante. A las elecciones próximas que tenemos, esperamos que el comportamiento sea parecido. Cali se ha consolidado como una ciudad donde el voto de opinión se está imponiendo, pero las dinámicas de las elecciones regionales son totalmente distintas. Aún el Consejo, la Asamblea tienen y se mantienen esas cuotas burocráticas, esas cuotas de clientelismo. Otro tema, y es que como lo decíamos con John al inicio del programa,
Se superó esa polarización, pero se vio también radicalizada con el voto dogmático y con las llamadas fake news que proliferaron esa incredulidad de la gente por el tema de reposición de votos, por el tema del castrochavismo y por el tema de que era una consulta de una persona y no de todos los colombianos. Estoy totalmente de acuerdo y sí, qué bueno que coloques en la mesa, Sebas, el tema de la polarización, porque se suponía que esta era una consulta que por más de que las opciones que daban era un sí o un no, era importante que si iba a haber polarización se diera sobre si votamos sí o votamos no, porque estamos realmente interesados en debatir o en sacar un consenso de qué es lo mejor para el país. ¿Qué es lo preocupante? Que cuando se vino a dar polarización, se vino a dar para que se diera abstencionismo, o sea, la promoción que había para polarizar esta vez no era sobre decidir de fondo si los temas eran buenos o no, favorables o no, sino que la polarización fue tan manipulada que llegó a decir votar o no votar, en donde le está mandando un mensaje al pueblo colombiano diciéndole es mejor no usar tu derecho al voto. ¿Para qué vas a votar? Si eso se puede hacer por reforma constitucional o a través de leyes o a través de otros procedimientos, pero ¿para qué una consulta? ¿Para qué gastar todo ese dinero? Entonces empiezan a tocar temas susceptibles que no son fáciles de comprobar, como que esto era un despilfarro, como que esto es un mal gasto de parte del Estado. Pero me gustaría hacer una comparación y es, si podemos decirlo, la peor enfermedad que tiene Colombia en este momento y lo que lo está matando, es decir, el cáncer de Colombia en este momento es la corrupción. Ahora, Dios no lo quiera, alguno de nuestros familiares llegar a pasar por una situación como es la de tener un cáncer, les hago yo una pregunta. ¿No estarían dispuestos ustedes a gastarse todo el dinero que tienen, vender todos los bienes que tienen con tal de salvar la vida de este ser querido, de este ser amado de nuestra familia que padece esta enfermedad? Pues ese es Colombia. Ese es Colombia, nuestro ser amado que en este momento tiene un cáncer gigante que se llama corrupción. Y sí, estábamos haciendo una apuesta que no era barata, pero tampoco nos digamos mentiras, no era la más cara. Se ha despilfarrado más plata en otras cosas. Ustedes, desde la óptica de su juventud, ¿qué lectura hacen de la posición del presidente Duque frente al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe? Esto lo digo porque pues ya han ocurrido varias señales. Algunos dicen es que están jugando a policía bueno y a policía malo, es parte del libreto. Pero hay quienes, yo me incluyo entre esos otros quienes, queremos pensar que no, que el presidente Duque más pronto que tarde va a decir y hacer sentir que el presidente elegido fue él, que el mandato lo recibió fue él, Iván Duque Márquez, no lo recibió nadie más. El presidente de Colombia se llama Iván Duque Márquez, no se llama Álvaro Uribe, José Obdulio, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Luis Fernando Londoño. Pueden tener el poder que tengan, pero el presidente elegido es Iván Duque Márquez y él es el que tiene el poder y la facultad de representarnos. Entonces, a partir de allí les digo a ustedes, ¿creen que Iván Duque va a comenzar a marcar una línea, no digámoslo de ruptura, pero sí de autonomía ejecutiva como presidente en ejercicio con respecto a las múltiples presiones que me imagino yo debe estar recibiendo de parte de la bancada del Centro Democrático y del expresidente Uribe para que las cosas se hagan como ellos querían y no como él quizás las esté visualizando? José Alberto, yo quisiera coincidir y quisiera esperanzarme en que esa va a ser el paso a seguir por parte del electo presidente. Si bien yo no voté, yo espero por el bien de los caleños y de los colombianos y colombianas que a él le vaya bien, porque eso quiere decir que nos va a ir bien a nosotros. No obstante, yo sí coincido con la primera postura. Hay
digamos, dentro del Centro Democrático, quizás unas diferencias de forma, pero no de fondo. El fondo sigue siendo lo mismo y eso lo mostró la elección del Contralor General de la Nación. La bancada había apoyado a José Félix Laforí. Al ver que era improcedente esa elección porque ya se habían juntado otros partidos, hicieron lo más honroso como partido, que fue apoyar y hacer, digamos, ese gran acuerdo. Hasta ahora y el día de hoy, digamos, el mandato ciudadano venció en términos de que Claudia López, Angélica Lozano y vertientes de otros partidos que promovieron la consulta anticorrupción se reunieron con el presidente Iván Duque y llegaron al acuerdo de que antes del 17 de septiembre se debía estar empezando a legislar para que en diciembre se dieran al menos 4 de los 7 mandatos. Digamos que eso es una muestra de voluntad importante por parte de Iván Duque, pero no hay que olvidar cómo están configurados los ministerios de Iván Duque. Casi la mitad son de ese ala del uribismo, no lo situaría en radical, pero muy cercana al expresidente Álvaro Uribe. Otra muestra de eso es que mientras Duque apoyó la consulta durante todas sus etapas, dijo en campaña, aún siendo presidente, el uribismo la apoyó, pero después, como decía John, empezó a hablar verborrea de ella, a decir que era un despilfarro, y eso se dio en un debate ayer entre María Fernanda Cabal y Angélica Lozano, cuando Lozano la increpaba porque ellos mismos habían sido parte de la bancada que aprobaba unánimemente la consulta. La consulta estaba predispuesta para la segunda vuelta presidencial el día sábado, eso hubiera ahorrado costos. El Centro Democrático, en detrimento de esto, dijo: hagámosla después de elecciones porque eso puede ser para instrumentalizar la consulta y para adjudicársela a un partido político determinado. O sea que una responsabilidad para que los costos, como dijo John, para mí es un gasto mínimo. Sí, son 350.000 millones, hubieran dicho, se pueden invertir en salud, en los niños de La Guajira. Para mí eso es demagogia pura, porque son mecanismos de participación ciudadanos que están consagrados en la Constitución del 91 y que a día de hoy no se habían efectuado de la mejor manera. Y 11.400.000 votos son un mandato ciudadano claro para decir que eso no fue un despilfarro. Entonces esperemos que eso no se desligue de la voluntad política. Yo sí no creo, porque es que Iván Duque no tiene la experiencia política que tenía en su momento Santos, y no tiene tampoco, digamos, el abolengo que lo tenía él. Es importante saber de que por más de cuáles sean las intenciones, esto no deja de ser política, y la política en Colombia es un juego de ajedrez en el cual aquí hay personas que lo saben jugar mejor que otros y tienen una posición mucho más acomodada para hacer política que otros. Con lo de la consulta anticorrupción tenemos ese fenómeno, y que con unanimidad fue aprobada por parte del Congreso para que saliera a las urnas, lo que nos daba una sensación de que posiblemente sí, esto sí se iba a dar y que había una aprobación inclusive del Congreso, pero no podemos ser tan inocentes de ir tomando todos los mensajes de esta forma literal. Tenemos que empezar a ver los mensajes ocultos que se puedan ir dando, sin creer que hay conspiraciones ni nada de esto, sino viendo y previendo las intenciones de estas personas que ya están en el poder y que van a hacer lo posible para cuidarlo. No olvidemos que Iván Duque ha perdido mucha favorabilidad en este inicio de su gobierno. Claro está que con esas reformas tributarias que se nos avecinan, nadie va a estar de acuerdo, incluso mucha gente que era partidaria del Centro Democrático lo está cuestionando, y se está cuestionando por qué lo apoyó. Pero ahora aparece lo de la consulta anticorrupción, en la cual él puede cambiar un poco ese tema de la favorabilidad, porque ya que perdió la consulta, él, a través de toda la maquinaria que ya tiene y las facilidades que tiene, va a poder sacar los mismos proyectos que la consulta proponían. Lo que pasa es que es mucho mejor llevarse el protagonismo y no dejarle el protagonismo a otros, no por no decir nombres, pero digámoslo, o sea, la están haciendo la guerra a Claudia López, diciendo que este era su trampolín para ella ser la futura alcaldesa de Bogotá, y no podemos permitir que se pierda iniciativas tan buenas como la consulta anticorrupción por desinformación y por las intenciones ocultas de otros. Entonces tenemos que
ver cuál va a ser el papel de Duque en estos 4 años y también ver cómo se está moviendo su partido, porque entonces mientras él hace las cosas buenas para llevarse la favorabilidad, sin ningún problema su partido va a estar haciendo las cosas que de verdad nos afectan. Entonces nosotros vamos a estar aquí en la mitad diciendo no, es que las cosas van bien porque el presidente las está haciendo bien, mientras sigue pasando lo mismo de siempre, y es que por debajo de la mesa quien lleva la peor parte es el pueblo. Bueno, de todas maneras, ustedes que están comenzando a inaugurarse en la política deben estar siempre muy atentos y evitar los maximalismos. La política no es de seres puros, la política no es de acciones puras, la política es poder para poder, hacerlo factible dentro de lo posible. Y en eso hay muchos claros oscuros, hay muchos matices. No podremos aspirar nunca a tener un presidente perfecto, ni un gobernador o gobernadora perfecto, ni un concejal ni un alcalde o alcaldesa perfectos, pero sí que mayoritariamente empujen en la dirección que el país concibe como el deseado. Esperemos, estamos apenas inaugurando un nuevo gobierno, lleva un mes, lo cumple la próxima semana. Hay muchas dudas sobre el tema tributario, ustedes tienen razón. Hay muchas dudas sobre el tema relaciones con la cocaína y todo este tema de la aspersión y qué va a pasar con los campesinos y con los territorios más afectados por los cultivos del narcotráfico. Hay muchas dudas por las relaciones con el fracking y con las grandes explotaciones mineroenergéticas. Hay muchas dudas con el tema de los servicios públicos. Ya hemos oído a un ministro de Hacienda que en mi opinión es impresentable, pero bueno, es el que lo nombraron allí y este tipo habla como el fiscal. No hay día que no coja el micrófono. Y entonces primero dijo que iba a subir los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3 para quitarle los subsidios. Ahora ya dijo que se van a acabar los subsidios que hay para plan Jóvenes en Acción, Familias en Acción, ICBF, en vivienda de interés social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, perdón, esperemos cómo pinta la cosa en el Congreso, porque lo que sí está demostrado es que una cosa son los anuncios que el gobierno hace a través de sus alfiles y otra cosa es lo que puede pasar en el Congreso. El Contralor es el mejor ejemplo. Nadie pensó que si el Centro Democrático decía mi candidato es José Félix Laforí, nadie creyó al principio que eso fuera a cambiar. Sin embargo, al final, eso no fue posible, porque es que el Centro Democrático no tiene la mayoría congresional. Todo esto es un juego de poderes y hay que entenderlo, y ustedes como jóvenes políticos, porque ejercer la política no es tener un cargo público, ejercer la política no es ser miembro o dignatario de un partido en una institución, el Congreso, la Asamblea o el Consejo. Hacer política y ser política es lo que ustedes están haciendo. Estar siempre pendientes de los grandes temas de preocupación colectiva. En ese sentido yo quiero que nos olvidemos del país nacional y nos vengamos al país local, Cali. La ciudad de Cali está cumpliendo 3 años con el actual gobernante, Maurice Armitage. Maurice Armitage es el segundo alcalde de una especie de camada de alcaldes no políticos, entre comillas, o sea, que no vienen de los sectores clásicos de la política, inaugurado con Rodrigo Guerrero, a quien se lo ha reconocido siempre como un médico, un académico, un empresario social, un notable de la comarca, pero no exactamente un político perteneciente a tal o cual partido. Y él, de alguna forma, impulsó la candidatura de Maurice Armitage. Hay muchos también claros oscuros en la campaña, en el gobierno de Maurice Armitage, pero ahora ya es público
que el próximo candidato que el notablato caleño está preparando para ponerlo a consideración de la ciudadanía es Alejandro Eder, el presidente de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, la FDI, y todo indica que ya en la alcaldía de Cali se le está haciendo campaña a Alejandro Eder, y todo indica que Rodrigo Guerrero está llamando a concejales, está llamando a dirigentes políticos, está llamando a congresistas a pedirles que apoyen a Alejandro Eder, porque hay que impedir que Cali quede en manos de los chonticos, de los Ospinas o de otros funcionarios que considera el notablato no merecen ser los gobernantes de la ciudad. Ahí hay un tema muy grande y estamos a un año. El próximo año, en octubre, ya tendremos alcalde electo para el próximo cuatrenio. Ustedes como jóvenes, ¿qué están preparando? ¿Qué plan tienen? ¿Qué posición están asumiendo frente a esto, que es un tema muy importante? Yo creo que esa simbología de lo que implica el hecho de que el empresariado que ya ha electo a alcaldes y que se reúna, se aglomere, se aglutine, es lo que pasó también en la realidad nacional con Iván Duque. Casi todo el empresariado estaba con Iván Duque y el apoyo empresarial, digamos que solventa y genera una logística, unos rubros que, digamos, candidatos que no pueden acceder o no tienen el aval de esa clase tan importante como es el empresariado, acceden. Yo creo que aún está, digamos, en el sonajero, está Alejandro Eder. Creo que también hay un artículo en La Silla Pacífico en donde decían que los cacaos, o sea, los grandes empresarios de acá del Valle del Cauca estaban buscando ese candidato que se lo habían propuesto a la representante electa Catalina Ortiz, pero que ya había declinado esa aspiración porque estaban buscando una especie de opción de centro, que es como lo que se está configurando últimamente. Porque digamos que tienen miedo, y lo he escuchado por analistas del populismo, y vuelve la palabra populismo, que digamos que ha sido un término tergiversado, instrumentalizado, porque no se le da la realidad fáctica que es el término. En esa medida, como jóvenes, nosotros estamos a la espera de ver los programas de gobierno, aunque también tenemos en cuenta el recorrido, la trayectoria que ha tenido cada candidato, porque no es apoyar por apoyar, es apoyar bajo unos acuerdos y bases programáticos. Lastimosamente, en términos de renovación en la alcaldía no se vislumbra un candidato que rompa con ese esquema, sino que son candidatos de vieja data, sino en política, digamos, en diferentes gremios. La alcaldía de Maurice Armitage ha demostrado que un outsider, como lo podríamos considerar, que es una persona que nunca ha estado vinculada a la política, pero que se inmiscuye en ella por X o Y razón, no ha sido, en términos de factibilidad, tan óptima como debería. Hemos visto bastantes salidas en falso del alcalde, aún le queda un año, vamos a ver después la rendición de cuentas que hará, pero también demuestra, con lo que usted nos comentaba, José Alberto, que después de que uno ingresa a la política muchas veces no se quiere salir, y es el hecho de que, por ejemplo, Rodrigo Guerrero fue alcalde, avaló a Maurice Armitage y ahora está tratando de avalar otro candidato, cuando para mí la política debería ser algo generacional, con recambios, pero ahí vemos un enquistamiento por parte de una clase política con unos intereses determinados, eso sí. Bueno, José Alberto y Sebastián, tocando ese tema, a mí no me preocupa tanto que se vayan avalando unos a otros, porque eso es algo que se ha venido dando toda la vida y es algo con lo que a través de la política siempre va a estar. Quien está en el poder no lo quiere soltar. La estrategia de llegar de estas personas era decir: yo no soy político clásico, yo no vengo aquí con un tinte como tal, sino que yo vengo a sacar a Cali adelante. Míreme a mí, yo soy empresario, he sacado personas adelante, he sacado empresas adelante, y quieren tomar esto como estandarte para decir que pueden ser buenos administradores de la ciudad. Es una apuesta la cual nosotros los caleños creímos, es una apuesta en la cual tenemos que aprender, porque lo quiero decir, no estuvo mal.
no estuvo mal porque hay que darle un espacio a los empresarios, a las personas que, digamos, pujan dentro de nuestra ciudad para que digan, bueno, las cosas están mal, yo quiero demostrar que se pueden hacer así. Van 2 mandatos y podemos ver como Cali sigue en las mismas y no ha dado un salto como los que han dado otras ciudades en los últimos 10 o 20 años. O sea, Cali realmente se puede decir que lleva en las mismas mucho tiempo. Entonces, lo que dijiste, José Alberto, de ser jóvenes políticos, es ya una connotación que tenemos que empezar a sacar adelante. Y esto pasa es porque al caleño se le ha olvidado el dolor político, se le ha olvidado el sentimiento político, sin decir que esto quiera decir fanatismo, pero nos ha ido tan mal que ya no queremos saber nada de esto. O sea, es como estar, no sé, en esa tusa política que no nos permite de verdad tomar el estandarte y ver qué es lo mejor para nuestra ciudad. Estamos tan confundidos que cualquier persona nos puede decir que solo por el hecho de ser empresario, entonces ya puede administrar nuestra ciudad. Entonces es el momento de aprender la lección y de verdad forjar un criterio, el cual nos permita como caleños decir de verdad quién nos va a funcionar. Entonces creo yo que esa es la apuesta y eso es lo que tenemos que hacer los jóvenes ahora, tomarnos el trabajo de culturizar, de volver a los caleños de nuevo seres políticos, seres que les interese y les duela lo que está pasando por la ciudad, porque para nadie es un secreto lo que pasa con las obras de nuestra ciudad. Llevamos en un atraso increíble todas las obras, inclusive las de gobiernos tan viejos como el de Jorge Iván Ospina, en el cual yo como abogado, bueno, estudiante de Derecho, me puedo dar cuenta de que hoy en día se le rematan las propiedades a muchas personas porque no han pagado la valorización de las megaobras que hoy en día ni siquiera han iniciado, pero las personas sí las deben pagar. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer con Cali? ¿Por dónde empezamos? Es la gran apuesta y qué bueno que menciona eso José Alberto de los jóvenes políticos. Una cosita, José Alberto, para la ciudadanía caleña. Estamos hablando de la alcaldía, digamos de los candidatos, pero no hay que olvidar que para que haya gobernabilidad pasa también por pensarse el consejo y la asamblea, porque ustedes pueden elegir un alcalde lleno de buenas intenciones, como lo mostraba Armitage, pero si digamos no tiene la mayoría en el consejo, aunque creo que la tiene, es muy duro legislar. Entonces pasa también porque nos empecemos a pensar que el alcalde no es alguien mesiánico, como decía John, ni alguien que va a venir a salvar y a transformar todo, sino parte de empezar a renovar, a cambiar esas viejas cuotas políticas que existen en el consejo y en la asamblea. No olvidar que hay una concejal que lleva bastante tiempo en el poder y que candidato que pone, candidato que elige, pero respondiendo a esa misma dinámica, debiendo favores. Bueno, de todas maneras, de lo que se trata es que la política hay que bajar la tierra, como el jugador de fútbol, que el que sabe jugar fútbol sabe esperar la pelota que viene cayendo, la sabe parar en el pecho, bajar a su empeine y allí mirar la cancha y saber para dónde sigue con la pelota. De eso se trata. El político tiene que ser capaz de bajar los grandes problemas, ponerlos en el piso y mirar la cancha por donde comienza. En Cali hay muchos líos, pero digámoslo que hay unos líos que son de bulto. El primer lío de bulto, las megaobras, usted ya tocó eso, John Esteban. Es cierto, desde el 2007 estamos hablando de megaobras, 2008 de megaobras, ya estamos 10 años después, la mitad de las megaobras nunca fueron terminadas, algunas de ellas ni siquiera han comenzado, pero a todos los caleños nos metieron por delante el cobro impositivo como si fuera un impuesto, cuando la valorización no es un impuesto, es una contribución. Sin embargo, todos los bienes inmuebles de la ciudad de Cali están embargados a priori. Mejor dicho, usted no puede vender su propiedad o hipotecarla si antes no le paga al Estado la cuota de valorización, no importa que no haya hecho la obra el Estado municipal. Ese es un tema gordo. El otro tema gordo que tiene la ciudad es el de movilidad. Cali tiene con el mío un atraso gigantesco.
porque desde el gobierno de John Maro, que es cuando comenzó el proyecto del Mío, se cometieron errores gravísimos, comenzando por el trazado, por donde comenzaban las líneas de movilidad y todo lo demás, que hoy nos ha desembocado en otros problemas adicionales. El Terminal del Sur. El Terminal del Sur está afectando un humedal que para los mayores pueda que eso sea gente tan ociosa, pues que dejen que lo hagan, pero para los más jóvenes como ustedes, que tienen más conciencia ecológica, saben que eso es hacerse un harakiri, es tomarnos el vaso de agua hoy completo y mañana que tengamos sed ya no vamos a tener dónde tomar siquiera unas goticas de agua. Acabar con los humedales. Otro tema gordo, el tema de Pance. Pance se volvió un verdadero lío. Primero la carretera, la ampliación de la carretera que va hasta La Vorágine quedó parada. Lleva más de un año parada y nadie nos sabe responder. Y la ciudad tumbaron más de 200 árboles, centenarios, algunos de ellos en esa ampliación de la calzada. Nadie nos ha respondido, nadie ha dicho por qué no se puede seguir la obra, nadie nos ha dicho si está la plata o no está la plata, si están los trazos o no están los trazos. Pero además de eso, hasta la vuelta del Bofe, y yo diría que un poco más allá de la vuelta del Bofe, ya hay construcciones en altura impresionantes. Todo Ciudad Jardín ya se parece a Valle de Lilí, edificios hasta de 15 pisos, cuando en el POT histórico no se permitía la construcción en altura en esa zona, por ser zona, llamémoslo semirural, que estaba muy complementaria al río Pance, a algunos de los quebradas y de los humedales de la zona, pero eso ya no importó. ¿Por qué? Porque la codicia y la ignorancia, yo he sostenido que el problema de los políticos de mi generación es que como cuando éramos niños jugábamos con el agua porque creíamos que el agua estaba ahí. Para los políticos de mi generación, la política es codicia. No entienden que una decisión de hoy tiene repercusión 30 y 50 y 100 años después y que va a tener que ver con nuestros herederos. Pues hay que esperar que estos jóvenes tengan ya una concepción distinta y lo puedan interpretar de otra forma. Otro tema grave que tiene la ciudad, el tema de las invasiones de ladera. Cada vez Cali no se da cuenta, pero detrás de Cristo Rey ya está eso inundado. Las Tres Cruces, eso está casi que conectado con Cristo Rey, absolutamente. Detrás del batallón Pichincha está creciendo una invasión impresionante, pero nadie dice nada y nadie lo muestra y nadie ejerce la autoridad. Esos son temas de ciudad. Lo que pasa con la seguridad en Agua Blanca, ¿cómo así que hay fronteras invisibles, que hay mercadeo de microtráfico y todo el mundo sabe dónde dan los expendios, todo el mundo sabe dónde se albergan las casas donde se hacen los negocios, pero los únicos que no saben son la autoridad uniformada, que ella sí molesta en los retenes del centro de la ciudad. Hay 1001 dificultades en la ciudad. Ustedes tienen que prepararse para las próximas elecciones, bien porque sean candidatos ustedes o porque hayan candidatos que ustedes respalden. Bueno, José Alberto, la verdad es que, como usted lo dice, la generación suya pensaba desde la codicia. Nosotros ahora como jóvenes tenemos que hacer una gran apuesta y es aculturizar y educar a nuestra ciudadanía, empezando desde nosotros mismos, empezando desde nuestros círculos sociales, empezar a generar una cultura de verdad que nos duela lo que está pasando, pero para eso no hay que arrancarse las vestiduras, sino dar la información necesaria para que los demás puedan hacer lo que se supone correcto. La propuesta que nosotros queremos atraer ahorita como jóvenes políticos es una cultura veedora, una cultura que las personas podamos darnos cuenta realmente de qué está pasando con las obras de nuestra ciudad, una cultura en donde ser veedor se le quite ese estigma, discúlpeme lo digo, de ser sapo, o sea, decir que la plata de nuestras obras se la están robando, la están desviando o nuestras obras no están quedando como son, no es sapo, no lo es.
es simplemente ser consciente de que ese dinero nos va a sacar adelante, de que son los recursos de muchas personas que están dejando de comer, pasear, darse gustos por tener que cumplir esa obligación que se tiene con el municipio. Ahora bien, ¿qué es esto de la cultura bebedora? Que nosotros podamos ver desde la publicidad de los proyectos, tanto en las plataformas del gobierno como lo son el SECOP, que todas las personas puedan manejar esta plataforma y decir, venga, yo quiero ver la obra que está pasando por aquí en mi calle, quién es el contratista, quién es la persona encargada, dónde queda su oficina. Le puedo mandar un derecho de petición para preguntarle qué ha pasado con esta obra. Ahora, a las entidades, ¿quién es la secretaría encargada de esta obra? ¿Es la de Tránsito y Transporte? ¿Es la de Salud? ¿Es la de Bienestar Social? Entonces, empezar a darle a las personas herramientas para que ellas se puedan comunicar. El problema realmente, José Alberto y Sebastián, está en que las personas no sabemos comunicarnos con los encargados de nuestras obras, tanto de quien las ejecuta como de quien las asigna, como es el municipio. Entonces, es empezar a generar este chip dentro de todos, y no solo los jóvenes. Obviamente debemos empezar por nosotros, pero el compromiso es con todo Cali, el compromiso es con el Valle del Cauca, y si esto sigue saliendo como debe salir, el compromiso va a ser con Colombia y generar una cultura de veeduría, y te lo aseguro que las cosas van a cambiar, porque tanto al contratista como al político le va a dar mucho más temor ir a la corrupción, ir a los medios incorrectos. No, yo coincido totalmente con John. Esa cultura bebedora es necesaria en el marco también de la politización de la ciudadanía, porque nosotros decíamos en el mío cuando estábamos haciendo, digamos, campaña con la consulta y en la segunda vuelta, o te metes con la política o la política se mete con vos, y en esa medida pues también pasa por la extrapolación, la exteriorización de lo que estamos aprendiendo en nuestras almas mater, ¿no? No solo quedarnos con el conocimiento que tenemos, sino llevarla a poblaciones, a comunas, a barrios donde no llega, donde no se permite. Yo siempre hago este paralelo, esta comparación, y es, una persona trabaja 8 horas, si trabaja lejos, se le van 4 horas en transporte, van 12 horas. Digamos que duerma 8 horas, van 20 horas, solo le quedan 4 horas para pasar con su familia, para ver un partido. ¿Y si estudia? Y si estudia, por ejemplo, imagínese usted, entonces no va a tener el tiempo para apropiarse, para empoderarse de esa cultura bebedora, para ir a términos técnicos, y es por eso que yo critiqué tanto el acuerdo en términos de cómo estaba consolidado. Evidentemente un acuerdo de paz no puede estar con 2 páginas, pero cómo se desescaló ese acuerdo para que no se pudiera mitificar, que eso fue una estrategia y una instrumentalización perfecta hecho por ciertos sectores políticos que les dijo en 3 cosas lo que era el acuerdo de paz: inmunidad, salarios de 1.800.000 y participación política. Con eso explicaron todo el acuerdo, y nosotros no fuimos capaces de explicar por qué ese acuerdo era importante. Entonces, en estos temas de ciudad, la gente no va a entender, ni se va a ir a remitir, ni siquiera saben qué es un contrato como tal, y por eso también era importante la consulta anticorrupción. Uno de sus puntos, creo que era el 4º, eran los presupuestos públicos, pero con participación ciudadana, porque por lo regular acá se contrata, es al amaño de unos pocos y no en clave de lo que necesita la ciudadanía. Entonces yo sí creo que nosotros nos tenemos que pensar estos temas que usted manifiesta, que son sumamente importantes y más de cara a las próximas elecciones, pero no como algo abstracto que todos vamos a traer, sino empezar a ser prácticos en ello. Por ejemplo, acciones simbólicas que vayan en clave de lo que es el sistema de transporte masivo, que es ineficiente, ineficaz, y que sí sube 100 o 200 pesos anualmente, pero la gente tiene disconformidad con él. Las megaobras que vos decías, eso tiene que tener un costo político, no puede ser que 10 años después esté como si nada y que la gente no se manifieste. Y que quienes tuvieron que ver en eso, tanto agentes privados como agentes públicos, sigan en sus negocios o en la vida pública con total impunidad. Es que el problema del mío es eso. El problema del mío es que le privatizaron la ciudad a 5 grupos empresariales. Nos quitaron el derecho a tener
la calle Quinta, la carrera primera, la calle 13, la calle 15, la 70, porque había que hacer unos carriles de dedicación exclusiva, pero no nos dijeron que esos carriles de dedicación exclusiva eran para que los manejaran unos empresarios privados que precisamente no representaban a la mayoría de empresarios de transporte, sino 5 pulpos que se comieron el trabajo y el capital acumulado de más de 4.000 transportadores urbanos que quedaron en la calle. Esto lo digo porque aquí he tenido muchos transportadores, muchas viudas que llorando nos contaron el drama después de haber estado 30 años, 40 años en las flotas anteriores, Gris Roja, Villanueva, Bretaña, Amarillo, no sé qué, que de la noche a la mañana lo sacaron sin fórmula de juicio, pero lo grave es que lo sacaron a ellos para que se quedaran con el negocio 4 o 5 apellidos de la ciudad. Eso es corrupción y eso es lo que ustedes como jóvenes tienen que entrar a combatir, porque no es que no se hagan las obras, es que se hagan, pero que no se usen las obras como necesidad social para hacer unos pingües negocios a favor de 4 o 5 conglomerados empresariales. Lo mismo que pasa con las megaobras. Hay platas que se pagaron para obras que nunca siquiera se pusieron, abrieron un hueco. ¿Y la plata dónde está? ¿Y a quién se le pagaron? ¿A usted o a mí o a algún familiar de nosotros que somos ciudadanos del común? No, a apellidos concretos, a grupos empresariales con nombre propio, que tenían la capacidad de llegar a traficar influencias en el alto gobierno. Eso es corrupción. Y allí es donde hay que entrar a combatir. Y esa es la expectativa, que ustedes sean capaces de entrar. Usted sí hace referencia ahora, hombre, yo no he tenido la oportunidad de saludar a doña Clementina, pero es que no tengo necesidad de saludarla. Todo Cali la conoce porque hace 45 años está en el Consejo Municipal de la ciudad, pero necesitamos cambiar a los clementinos y las clementinas, que se vayan, ya está bien, ya hicieron algo bueno, pero hicieron mucho daño. No hay que quedarse allí, hay que irse, y hay que sacar a concejales que llegan allá a hacer negocios para ellos y para sus padrinos políticos y empresariales, porque eso es lo otro, que siempre se cree que el corrompido es el funcionario público. Detrás de un funcionario público corrompido hay un agente privado que está allí comiendo de esa corrupción o lucrándose de esa corrupción. Es sumamente preocupante, pero también que los caleños somos conscientes de esto. O sea, los caleños no es que las cosas se nos hayan pasado por así, no nos hayamos dado cuenta, José Alberto. Nosotros como jóvenes, Sebastián, hoy en día tenemos una oportunidad muy importante, quiero mencionarlo aquí, y es que el próximo año para las elecciones de 2019 al Consejo, por primera vez, los jóvenes vamos a tener una participación real dentro del Consejo, al punto en que ahora se va a crear el Consejo Municipal Juvenil, en el que es una invitación para que todos los jóvenes nos pongamos de verdad esta camiseta de Santiago de Cali, para que empecemos a hacer verdaderas labores por nosotros los jóvenes y por las poblaciones que se van a ver impactadas por nosotros. Es decir, si nosotros llegamos con una cultura de hacer veeduría, no significa que lleguemos con una cultura de estarle haciendo oposición a nadie ni de estar polarizando. Vuelvo y lo digo, la veeduría va a ser uno de los pilares para que nosotros generemos una cultura de que si nosotros mismos la estamos promulgando, el día de mañana quienes nos representen, que sean jóvenes, ya vengan con esa cultura y con ese temor al erario. O sea, es que el erario debe ser sagrado, el erario debe ser intocable. Entonces, cuando nosotros empecemos a promover de verdad la participación juvenil y veamos el resultado del próximo año, o sea, por favor, que quienes queden dentro del Consejo Municipal Juvenil no sean los hijos de los mismos de siempre. O sea, quienes lleguen sean líderes reconocidos en Cali por sus acciones, no por su apellido.
que sean líderes reconocidos por la cultura que comparten, por los ideales que llevan adelante, por lo que representan. Aún así, desde el Consejo Municipal Juvenil no puedan hacer gran cosa, porque pues obviamente no va a tener la misma capacidad que tiene el Consejo Municipal, pero que desde ya se vea que se está haciendo una carrera para ser diferente, para hacer y marcar la pauta de los que hoy en día están atornillados en el poder. Nada ganamos con criticar y señalar y juzgar si nosotros no nos ponemos la camiseta. Y entonces, jóvenes, esta es una invitación para que hagamos parte de este proceso, para que empecemos a llevar a cabo acciones por Cali, que promuevan visibilidad, que promuevan cambio desde las acciones. Entonces es el momento, muchachos, para que nos pongamos esta camiseta, cualquiera sea tu tinte político, pero vamos a cambiar esto o nos quedamos igual y vamos a hacer, discúlpeme lo digo, como las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos. Sí, la idea no es llegar a la política con ese aire revanchista, como decía John también, de hacer oposición porque sí. Si hacemos una oposición, es una oposición cimentada, estructurada, con argumentos, porque no son pocos los temas con los que se puede hacer oposición y con los que se puede retrotraer uno para decir, esto han hecho mal. Bien lo mencionaba usted, y sin aire de profundizar, pero me remito a una frase de Allende que decía, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Todo parte de la configuración que vos tengas para la política. La política puede ser el arte de gobernar para la mayoría, que es en su esencia, o de gobernar para esa minoría de la cual muchas veces se ve beneficiado. Lo que vos decías, la cualificación es un tema re importante, que lleguen ahí por méritos propios, por luchas reivindicativas, porque son personas que se han situado en diferentes orillas, animalismo, feminismo, ambientalismo, tema de paz, etcétera, etcétera, no por un apellido, como iba a pasar por ejemplo con el tema de Roy Barreras, que él era candidato a la presidencia, entonces su hijo iba a ser candidato, después como se bajó, él, como pasa con Simón Gaviria, que el papá por donde hace tratos lo quiere meter, como pasó con Andrés Pastrana, y es que este país ha sido gobernado casi que por 10 familias con abolengos. Parece que acá quien tenga apellido Lucumí no está destinado a ser presidente o a detentar un cargo público, y si lo detenta es porque se inmiscuye en esa maquinaria corrupta, y hay que cambiar ese chip, como bien decía. Entonces el delfinismo hay que evitarlo y hay que cerrarlo. Este país merece otra oportunidad. Y ya para cerrar, que ya creo que se nos está venciendo el tiempo, sé que se sale un poquito del espacio, pero nos siguen matando por ser, opinar y construir distintos. Siguen matando líderes sociales, y yo reitero en este programa que está viendo mucha gente que ser líder social no es un delito. Nos movilizamos hace más de un mes en el Boulevard con una manifestación apoteósica donde la gente se replegó y dijo, no queremos que sigan asesinando líderes sociales, que los sigan amenazando, que los sigan coaccionando. Queremos ser la transformación, queremos ser la generación de la esperanza. Bueno, esperemos que estos jóvenes que se están organizando no solo en Cali, sino en todo el país, reciban la posta en muchos de los consejos municipales, de las asambleas departamentales el próximo año. Yo por lo menos creo que el resultado de la consulta anticorrupción del anterior domingo es el partidor de las elecciones del próximo año. Esos 11.700.000 votantes que salimos el domingo somos definitivos para decidir quiénes van a ser los próximos concejales y próximos diputados, próximos alcaldes, próximos gobernadores el año 2019. Y allí vamos a necesitar candidatos frescos, pero no solo frescos, sino preparados. No solo preparados, sino serios, maduros, realistas. La política no es una pelea entre los buenos y los malos. La política es un escenario en el cual concertamos y negociamos los conflictos que los intereses de parte y parte se generan en toda sociedad humana para encontrar islas comunes a través de las cuales podemos apuntalar a aquello que a todos nos interesa y evitar que sea la vía de la guerra, esa a la que usted hace referencia, Sebastián,
la que termine definiendo todo. Ah, este está molestando mucho, saquémoslo del camino, matémoslo. No, necesitamos un tipo de política moderna, una política donde un joven como Sebastián, como John Esteban, puedan mañana ser concejales y en unos años más ser alcaldes o gobernadores. Hombre, ya tenemos un presidente de 42 años, ¿por qué no podemos tener un alcalde de 30 y tantos? ¿Y por qué no podemos tener un gobernador de 30 y tantos o de 40 años? ¿Por qué tenemos que esperar que sean de 60 y 70 años? No. Y con esto le estoy diciendo que las personas mayores tenemos que entregar nuestras banderas y dejar que ustedes hagan lo que quieran. No. Digo que hay que jugar a esa combinación, a esa mistura, donde esté la experiencia de muchos años, de muchos de nosotros, con la juventud, la adrenalina, el romanticismo también, y las ganas de innovar, cada vez más preparados que hay en ustedes. Y en esa mistura irles dando juego. A los jóvenes hay que darles juego, hay que dejar que ellos entren a participar. Me encanta lo del Consejo Municipal de Juventud, que ya no va a ser un saludo a la bandera, sino un consejo que tiene facultades constitucionales, que va a poder entrar a ser una especie de consejo paralelo al consejo político que se nombra o que se elige cada 4 años, para que estos jóvenes comiencen a hacer, con lo que usted decía, veeduría. No alcanzamos a hablar de temas como el que antes de, por fuera de cámaras, mencionábamos. Es necesario meterle el diente a la contratación pública, y ahí sí que hay un trabajo para los jóvenes. Necesitamos que los jóvenes formados, como usted en derecho, como usted en política, comiencen a crear bufetes, oficinas, centros de pensamiento y investigación, donde se vayan a meterse con autoridad, porque están informados, a pedirle cuentas. Un secretario de despacho tiene que dar la información. Por ejemplo, hay que irle a preguntar al señor secretario de Infraestructura, a Marcial Quiñones, ¿y qué es lo que pasa con esa carretera La Vorágine? Pero que no lo diga de boca, muéstreme dónde está el documento, dónde está el contrato, dónde está el estudio técnico, dónde está el presupuesto, el certificado de disponibilidad presupuestal, a quién se le asignó ese contrato, con qué criterio se le asignó, muéstreme la letra menuda, a ver si fue que le hicieron el doblaje para que simplemente calzara uno y no otro. Ahí necesitamos a los jóvenes. Jóvenes formados, como usted, que es experto en contratación pública, que vayan a Infivalle y le esculquen al gerente o la gerente de Infivalle, a ver, esos contratos que son chiquiticos, el que menos vale 5.000 millones, a ver, ¿a quién se que los dan? ¿Y por qué? ¿Y con qué criterio? Y que vayan en Cali, y que miren en Cali a quiénes que están nombrando, y a quienes tengan el contrato de alumbrado, y el contrato de acueducto, y el contrato de energía, y el contrato de telecomunicaciones, y el contrato de transporte, y el contrato de suministros, y el contrato de fibra óptica, pero que muestren los documentos, y que los jóvenes, que ya no serán tontos, sino personas con mucho bagaje, puedan ir a pedir cuentas, y que estén obligados a entregarlas, y que vayan también al Palacio de Justicia, y que le vayan a decir a la judicatura, bueno, dígame, muéstreme a ver, ¿dónde está el contrato con los ascensores? ¿Y por qué se cayó? ¿Y por qué no hicieron mantenimiento? ¿Y por qué el contrato se le dio a A y no a B? ¿Y por qué valió tanto si valía menos el aparato de otra marca? Ahí, el día que la gente, a través de jóvenes como ellos, que ya están preparados, que no son tonticos ni tonticas, que son universitarios, que tienen mundo, que han podido interactuar, que las redes sociales no los dejan que caigan en engaños, ellos van a ir a pedir cuenta. El día que logremos que los jóvenes se apropien de lo público, ese día combatimos la corrupción de verdad. Porque si dejamos que la corrupción la combata el presidente, sus ministros y los congresistas únicamente, habrá algo que se haga, pero no mucho.
Esto es de abajo hacia arriba, como el derrame cerebral. Cuando la cabeza no funciona, la sangre fluye de arriba hacia abajo, mijo. Pues si la cabeza no funcionó, se acabó. Aquí hay que hacerlo. Hay que darle espacio a la juventud. Yo lo invito a usted, amable televidente internauta, que le abre espacio a los jóvenes. Obvio, exigiéndole a los jóvenes que sean serios, que sean estudiosos, que sean proactivos, que sean mesurados, que no sean extremistas en sus juicios, que entiendan que la verdad tiene muchos matices, pero que se metan, porque ellos tienen la beligerancia y la autoridad de que les esperan los próximos 50 años aquí en el terruño, local, regional o nacional. Hay que darle la oportunidad a ellos. Buenos días. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía por sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de calzado Rómulo. ¡Feliz día!